Bueno, y ahora sí, ya estamos en condiciones de ver qué es lo que entendemos por integral de funciones de variable compleja. Pero la- el camino más corto que encontramos para hacerlo es usando como base de definición de esas integrales de funciones complejas las integrales de funciones reales de una sola variable. Así que peguemos un pequeño y somero y rapidísimo repaso de qué era lo que significaba para nosotros una integral de una función f de x o f de t con t variando entre t0, entre a y b. Quería decir que si yo particionaba el intervalo de integración con norma suficientemente pequeña y pensaba en cada subintervalo tk más 1, de ese subintervalo elijo cualquier número, eta k, y evalúo a la función en eta k. Y armo la superficie eta, f de eta k, que sería la altura de este rectángulo, por tk más 1 menos tk. Eso me da el área de este rectángulo. Y entonces, como decíamos, ¿no? Teníamos una función, que está en negro acá, una partición del intervalo AB, y un conjunto de valores, cada uno de los valores eta k, de, digamos, eta 0 en el primer intervalo, eta 1 en el segundo intervalo y así hasta el último intervalo. Arbitrarios, con cada eta k contenido entre tk y tk más 1. ¿Sí? Con la partición y los valores de la variable elegidos arbitrariamente, yo armo una suma de valores, de áreas de rectángulos, digamos que definimos como S, denotamos como S de F, P por la partición y B por la familia de valores que tomo, como la suma de todos estos anchos de intervalo por valores de la función en eta k. ¿Sí? O sea, dado una partición y una familia de valores con estas condiciones elegida en el intervalo AB, yo armo la suma de los valores de la función, en realidad no es de los valores, sino las áreas de los rectángulos, de acuerdo a la partición elegida y a los valores tomados en cada intervalo de la partición. Armo esta suma, que equivale, como les digo, a la suma de las áreas de rectángulos. Por supuesto que uno se imagina que si la partición es suficientemente fina, esa suma de áreas de rectángulo equivale al área bajo la curva y que es lo que es el concepto de integral. Bueno, ¿qué quería decir que una función fuera integrable, una función real de variable real? Que fuera integrable quería decir que existía un número i por integral, número real, tal que para cualquier epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que cualquier partición del intervalo AB y cualquier familia de valores eta k que yo seleccione, si la norma de la partición es menor que delta, entonces la respectiva suma difiere de esa i en menos que epsilon. ¿Sí? Es decir, si yo tomo cualquier epsilon, soy capaz de encontrar un delta tal que con la partición, con cualquier partición de norma menor que delta y cualquier familia de valores dentro de cada intervalo que yo tome y armo la suma de las áreas de los rectángulos y esa suma difiere de i en módulo menos que epsilon. Es más o menos como decir, si existe un número real i tal que cualquier partición suficientemente fina y cualquier selección de los eta k dentro de los respectivos rangos tk, tk más 1, produce una suma que se parece, tanto como uno quiere, a i. Basta con tomar particiones suficientemente finas. Y es ahí como la denotábamos. Por supuesto que como la integral entre a y b de f de t diferencial de t. Y es la idea geométrica de la integral como el área bajo la curva. Eso en cuanto al concepto. Hay varias formas de definir integral de funciones de variable real. Esa es la que vamos a estar manejando nosotros.
¿Qué condición suficiente tenemos para que exista ese número i? Una es que f sea continuo en todo AB, o si no es continuo en todo AB, que a lo sumo le falle la continuidad en una cantidad finita de discontinuidades que sean del tipo evitables o que tengan salto finito. ¿Sí? O sea, funciones continuas son integrales. Funciones que no son continuas, pero que en el intervalo de integración tienen una cantidad finita de discontinuidades evitables o con salto finito, también son integrables. ¿Y qué propiedades básicas tienen las integrales de funciones reales de variable real? Bueno, un montón, pero yo acá voy a recordar las que nosotros vamos a necesitar. Si yo tengo dos funciones de variable real, que sean ambas integrables en AB, o sea que exista ese número i para cada una de ellas. Y supongamos aparte que tengo constantes reales k y c, con c dentro del intervalo AB. No necesariamente el interior, podría ser uno de los extremos. Pero, primera propiedad, la integral de una suma de funciones integrables también es integrable y su integral vale la suma de las integrales de las funciones individuales. Segunda propiedad, voy a ir muy rápido porque estas son propiedades súper conocidas. Si tengo una constante multiplicada por una función integrable en AB, la función es integrable, entonces K por F también es integrable y la constante sale fuera del símbolo de integral. Tercera propiedad, que integral de A a B de una función integrable, ¿qué pasa si intercambio los límites de integración? Es menos la integral entre B y A de f de t diferencial de t. Si tengo una integral desde a hasta b y paso por c, que está entre a y b, la integral desde a hasta b de f de t vale lo mismo que la integral desde a hasta c más la integral desde c hasta b. Y la última, o penúltima mejor dicho, es que si tomo dos funciones, una de ellas domina a la otra, si la g domina a la f, o sea, si f de t es menor o igual que g de t para todo t en el intervalo de integración, entonces la integral entre a y b de f de t es menor o igual que la integral entre a y b de g de t. Monotonía de la integración. O sea, hasta ahora, miren, la primera me dice que la integral de una suma es la suma de las integrales mientras las dos individualmente existan. Que las constantes salen afuera de una integral, que intercambiar los límites de integración equivale a cambiar de signo la integral, que intercalar un punto intermedio en el intervalo de integración, bueno, se particiona, digamos, la integral desde A hasta B es la integral desde A hasta C más la integral desde C hasta B. La monotonía, que si f es menor o igual que g, la integral de f es menor o igual que la integral de g. Y si existe, si f es una función con derivada en el intervalo AB y esa derivada es integrable en AB, entonces la integral de f' vale f de b menos f de a. Digamos, este es el teorema fundamental del cálculo en funciones de una sola variable y también conocido a veces como regla de cálculo de integrales propias a través de la regla de Barrow. Pero bueno, esto quiere decir, si f' existe en AB, f es una primitiva de f', así que la integral de una f' es la primitiva evaluada en B en el límite superior de la integración, del intervalo de integración, menos f evaluada en el límite inferior. Bueno, ahora nuestro objetivo final es definir integral de funciones complejas de variable compleja, de las f de z igual a u de xy más ib de xy. ¿Qué quiere decir integrar eso sobre un contorno? Pero un peldaño intermedio para eso es primero definir integral de funciones complejas de variable real, que para eso la hemos introducido. Si yo tengo una función compleja de variable real dada por una expresión z de t con t entre a y b, o función compleja de variable real, vamos a decir que esa función compleja de variable real, que no tiene por qué ser continua ni nada, simplemente funciona secas, vamos a decir que es integrable en el intervalo AB cuando existan las dos integrales de las dos funciones de variable real
parte real de z de t y parte imaginaria de z de t. O sea, z de t tiene parte real, digamos, x de t. Y parte imaginaria, digamos, y de t. Vamos a decir que esta función es integrable cuando las dos funciones reales de una sola variable real, x de t e y de t, sean integrables. O sea, que existan la integral de la parte real de z de t, o sea, x de t, y la integral de la parte imaginaria, o sea, y de t diferencial de t. Y en ese caso definimos el valor de la integral de la función z de t diferencial de t como el valor de la integral de la parte real. Esto va a ser la parte real de la integral más y por, y la parte imaginaria va a ser la integral entre a y b de la parte imaginaria de z de t. O sea, si z de t es x de t más y por y de t, la integral de z de t es la integral de x de t más y por la integral de y de t. Por definición, ¿qué clase de ente es una integral? Bueno, esto yo sé que es un número real. La integral entre a y b cuando existe de esta función de variable real es un número real. Acá tengo otro número real. Por lo tanto, la integral de una función compleja de variable real es un número complejo cuya parte real es la integral de la parte real y cuya parte imaginaria es la integral de la parte imaginaria. Facilísima la definición. Es integrar parte a parte, la parte real y la parte imaginaria. Si las dos existen, entonces la función z de t se dice integrable en el intervalo AB. Obviamente una condición suficiente es que, bueno, la definición dice que esto exista y que esto también exista. Y una condición suficiente para que esto exista es que esto sea continuo, o si es discontinuo, que sea discontinuo a lo sumo una cantidad finita donde hay discontinuidades evitables o con salto finito, y lo mismo para esta. Así que para la integración de esta, una condición suficiente es que la función z de t sea continua en todo el intervalo AB, excepto en a lo sumo una cantidad finita de discontinuidades evitables o con salto finito, porque si eso pasa, entonces x de t e y de t cumplen estas condiciones, o sea, su parte real, la parte real de z de t y la parte imaginaria de z de t, ambas van a cumplir esta condición y van a existir estas dos integrales. O sea, acuérdense, cuando el integrando de una función compleja de variable real es continuo, salvo a lo sumo una cantidad finita de discontinuidades que son evitables con salto finito, entonces la integral de la función compleja de variable real existe en el intervalo AB. Y gracias a que la definición viene de la mano de las definiciones de integralos de funciones reales de variable real, las integrales de funciones complejas de variable real heredan un montón de propiedades que son naturalmente trasladables desde el campo real hasta el campo complejo. Nosotros vamos a ver y vamos a hacer la demostración de algunas de ellas, como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Supongamos que yo tengo dos funciones complejas de variable real sobre un mismo intervalo de variación del parámetro, o sea, tengo z de t y w de t, funciones complejas de variable real, que ambas sean integrables en AB. Supongamos que C es un número real, que lo vamos a pensar como para intercalar en el intervalo de integración, para hacer integrales desde A hasta C y desde C hasta B. Y supongamos que K es un número complejo, que lo vamos a pensar como multiplicando una función para ver qué pasa si lo puedo sacar o no fuera de la integral con la definición de integral que acabamos de hacer. Bueno, con todas esas cosas ya establecidas, la primera cosa que se cumple es que la integral de una suma de funciones integrables, recuerden que z y w son ambas integrables, la integral de una suma de funciones integrables es igual a la suma, existe, o sea, la suma de funciones integrables también es integrable y su integral vale la suma de las integrales individuales. Ya vemos la demostración, que es facilísima, pero segunda propiedad, la integral de una constante compleja multiplicada por una función compleja de variable real integrable también es integrable, k por z de t, y su integral vale k, o sea, sale fuera de la integral, la constante, las constantes salen fuera de la integral,
K por la integral entre A y B de z de t diferencial de t. Tercera propiedad, fíjense cómo, digamos, son hasta acá bastante parecidas a sus equivalentes en el campo real que acabamos de repasar. La integral entre A y B de z de t es igual a menos la integral entre B y A de z de t. La integral entre A y B de z de t es la integral entre A y C de z de t más la integral entre C y B de z de t. Hasta ahí son idénticas las propiedades y uno dice, pero ¿y por qué necesitamos enunciar que no las conocemos? No, porque acabamos de definir lo que es una integral de función compleja de variable real y tenemos que ver si se cumplen o no las propiedades estas que decimos. Así que, por supuesto que van a ser aplicables las propiedades homólogas del campo real, pero ya vamos a ver cómo. Acá hay una propiedad que no es, sí es conocida, pero digamos, que la integral entre A y B de z de t diferencial de t, el módulo de una integral, de una función integrable, es menor o igual que la integral entre A y B del módulo de z de t diferencial de t. Esta ya la conocen para el caso en el que la z es una función real, pero acá tenemos un número complejo y estamos diciendo que ese número complejo tiene módulo menor o igual que la integral de la función real de variable real que corresponde al módulo de z de t. Esa ya lo vamos a ver con un poquito más de cuidado. Otra propiedad es que si z de t es la parametrización de una curva suave, entonces la longitud de la curva es la integral entre A y B de el módulo de z' de t diferencial de t. Esto me da una manera de obtener la longitud de una curva suave. ¿Cuál es? A su parametrización, derívela, sáquele módulo, eso es una función real de variable real, integre entre A y B y eso le va a dar la longitud de la curva. Ya vemos la demostración. Y la última propiedad es que si z es una parametrización cuya z' es integrable en AB, entonces la integral de z' es igual a z de b menos z de a. Es el mismo enunciado que la regla de Barrow, digamos, el teorema fundamental del cálculo para funciones complejas de variable real, que bueno, ya vamos a ver de dónde sale, por supuesto que sale de aplicación de la definición y de propiedades equivalentes. Veamos la primera, que decía que la integral de una suma de funciones integrables estaba bien definida y es la suma de las integrales individuales. O sea, como que la integral se puede abrir en los términos mientras individualmente las integrales existan. ¿Cómo sería la demostración de eso? Bueno, z de t tiene parte real y parte imaginaria, llamaré x1 de t e y1 de t respectivamente a la parte real imaginaria de z de t. Y a w de t, su parte real, le llamaré x2 de t y su parte imaginaria y2 de t. Entonces, ¿cuánto vale z de t más w de t? Por supuesto que es x1 más x2 de t más y, unidad imaginaria, por y1 más y2 de t. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer para ver si esta es integrable? Tengo que ver si existen las integrales de esto, de la parte real y de la parte imaginaria. Pero la parte real es la suma de dos funciones reales que sabemos que como la z de t existe, es integrable, entonces existe la integral de x1, la integral de y1, la integral de x2 y la integral de y2, todas entre a y b. Eso por la hipótesis que nos decía de que la z de t y la w de t son ambas integrables, quiere decir estas cuatro cosas. Y ahora aplico las propiedades de las integrales de funciones de variable real. Si me pregunto si existe la integral de esta parte real, y sí, porque ya sé que si dos funciones reales de variable real son integrables, la integral de la suma es igual a la suma de las integrales. ¿Sí? Así que la integral de esta función compleja de variable real, la que corresponde a la suma, z de t más w de t, tiene integral de parte real que existe, integral de parte imaginaria existe, así que esta función entonces es integrable en AB. ¿Y cuánto vale la integral? Bueno, apliquemos la fórmula.
Eso es lo mismo que la integral de la parte real más la integral de la parte imaginaria. La parte real es x1 más x2, integral de eso entre a y b, más i por la integral de la parte imaginaria que es i1 más i2 diferencial de t. Pero acá tengo una suma de dos integrales y puedo aplicar la propiedad que sabemos que existe para funciones reales de variable real. Integral de una suma es suma de integrales. Y para esto también ya voy a distribuir el i. Así que, y ahora puedo asociar la integral entre a y b de x1 más i por la integral de i1. Más, y en otra asociación, la integral de x2 entre a y b más i por la integral de i2. Y esto no es ni más ni menos que la integral de z de t más la integral de w de t. Así que de esa manera, fíjense cómo hemos hecho. Primero hemos dado un nombre a z de t y a la parte real imaginaria de z y a w de t. Hemos trabajado y hemos visto que la parte real y la parte imaginaria de la suma son ambas integrables. Así que la integral de la suma existe. Y luego, por aplicación de propiedades parecidas, pero en el campo de las funciones reales, hemos llegado al resultado que queríamos, que era ver que la integral de una suma de funciones integrables es igual a la suma de las integrales de las funciones individuales. Con esa misma técnica, la de que las constantes salen afuera, la de que dando vuelta el intervalo de integración y la de intercalando un c al medio entre a y b, esas tres propiedades, la 2, la 3 y la 4 de la diapositiva anterior, sabemos que se cumplen. Digamos, lo demostramos, queda como ejercicio para ustedes. La quinta, la de que el módulo de una integral es menor o igual que la integral del módulo. Acá, si uno dice, pero esto ya lo tengo demostrado para funciones reales, no, porque esto no es una función real. Así que tenemos que demostrarlo aquí. Fíjense, porque tiene su sutileza la demostración esta. Puede haber dos situaciones. O bien que esta integral de la función compleja z de t sea cero, o bien que no sea cero. Y eso particiona la demostración en dos. Si es cero, si esta integral vale cero, el módulo de cero es cero, y acá a la derecha tenemos la integral de una función no negativa. Entonces, por monotonía, automáticamente se cumple la desigualdad, porque para cualquier t entre a y b, el módulo de z de t es mayor o igual que cero. Así que el módulo de esta integral más vale que es mayor o igual que cero. O sea, casi les diría, cuando esta integral vale cero, esta proposición se cumple trivialmente. El problema es qué pasa si esta integral no es cero. Bueno, si no es cero, quiere decir que tiene módulo, digamos, R0 y argumento θ 0, porque una integral, recuerden, una integral de una función compleja de variable real entre a y b me da un número complejo. Ese número complejo tendrá módulo que llamamos R0 y argumento que llamaremos θ 0, donde R0, como ya no es cero el módulo, o sea, como el número complejo este no es cero, su módulo no puede ser cero, entonces tiene que ser mayor que cero. Y algún argumento θ 0, número real. ¿Sí? O sea que a partir de ahora hacemos de cuenta que esto no es cero y por lo tanto este número, o sea, lo que está acá dentro del módulo, es R0 por E a la I θ 0, con R0 estrictamente mayor que 0 y θ 0 un número real. ¿Qué pasa en ese caso? Fíjense. Yo voy a pasar dividiendo. Esta es de las cosas que me maravillan a mí, porque pareciera que arrancamos de algo y que lo operamos y a qué llegaremos, pero da resultado, fíjense, para demostrar lo que queremos demostrar. Paso e a la i θ 0 dividiendo, o sea que R0 queda 1 sobre e a la i θ 0 por la integral entre a y b de z de t diferencial de t. Ahora, esta es una constante compleja, por lo tanto puede entrar dentro de la integral. Y e a la i θ 0 es lo mismo que e a la menos i θ 0. Perdón, 1 sobre e a la i θ 0 es lo mismo que e a la menos i θ 0. O sea, aplico la propiedad que me dice que las constantes pueden entrar y salir de las integrales
sin problema, que se supone la tenemos demostrada. Y ahora, acá tengo esto que, ¿cómo se define esta integral? Esta es una función compleja de la variable real t. Si z es integrable y esta es una constante, ya sabemos que esta integral está bien definida y vale la integral de su parte real, la parte real de todo esto, sea lo que fuere esa parte real, más i por la integral de la parte imaginaria de esto, de del argumento, del integrando, digamos, e a la i 0 z de t. Pero toda esta suma es igual al número real R0. Eso me está diciendo que esto tiene que valer 0. ¿Está bien? Pero más que nada me está diciendo que R0 es igual a esto, a la integral entre A y B de la parte real de E a la menos i tita 0 por z de t diferencial de t. Todo esto que tenemos acá es una función real de variable real. Fíjense que la parte real de cualquier número complejo es menor o igual que el módulo de ese número complejo. ¿Estamos de acuerdo? Así que en realidad podríamos, digamos, este número, para cualquier t, esto es un número que es menor o igual que el módulo de ese número. En realidad lo que estoy aplicando es que cualquier número real es menor o igual que su módulo. Pero ahora sí viene lo que les decía, que el módulo de cualquier del número real, el módulo de la parte real de cualquier número complejo es menor o igual que el módulo del número complejo. Acá el número complejo es e a la menos i tita 0 por z de t. Entonces tengo ese menor o igual. ¿Y esto? ¿Cuánto vale el módulo de esto? Bueno, este es un complejo de módulo 1, así que cuando distribuyo el módulo del producto en el producto de los módulos, me queda 1 por módulo de z de t, o sea, directamente módulo de z de t. Y ya he llegado a que R0, que es el módulo de esto, o sea, esto que tengo en el primer miembro, es menor o igual, por transitividad, que la integral del módulo de z de t. O sea, R0 era el módulo de la integral, ¿sí? R0 era el módulo de la integral. Y ese módulo, o sea, R0, es menor o igual que la integral del módulo de z de t. Parece truculenta tramposa la demostración, parece, pero no, es correcta. Es correcta. Y siempre entonces se cumple que el módulo de una integral de función compleja de variable real es menor o igual que la integral del módulo de la función compleja de variable real. Luego teníamos que demostrar, en realidad era cómo obteníamos una fórmula para obtener la longitud de una curva suave. Decíamos que la longitud era la integral del módulo de z'. Bueno, si z de t es x de t más y por y de t, ¿quién es z'? Es x' más y por definición. ¿Y quién es el módulo? Raíz cuadrada de x' cuadrado más y' cuadrado. Obviamente, esto ya nos hace acordar a la fórmula de obtención de longitudes de curvas, porque esta raíz cuadrada correspondería más o menos a la longitud de un arco de curva elemental, así que cuando integro entre A y B obtengo la suma de todos los arcos elementales, que es justamente la longitud de la curva. Y después el teorema fundamental del cálculo para funciones complejas de variable real, que me dice que si la derivada de z es integrable, entonces la integral de la derivada de z es z evaluado en el límite superior menos z evaluado en el límite inferior. Bueno, de nuevo, hacemos z de t igual a x de t más y por y de t. Por lo tanto, z' de t es x' más y por y'. Y por lo tanto, la integral de z' sería la integral de x' más y por la integral de y', que existen porque nuestra hipótesis es que z' es integrable en AB. Y ahora aplico el teorema fundamental de cálculo para funciones reales de una sola variable real. O sea, la integral de x' es x de b menos x de a, más y por y de b menos y de a. Distribuyo el y me queda x de b más y por y de b, que es z de b,
menos, perdón, x de a más y por y de a, que es z de a. Y bien, con eso hemos, si bien se ha hecho un poquito largo, pero espero haber sido bastante comprensible en cuanto a cómo definimos este primer peldaño, porque la clase que viene vamos a ver realmente las integrales más generales, que son las integrales de funciones complejas de variable compleja. Este paso intermedio de la integral de funciones complejas de variable real es justamente para aprovechar todo el conocimiento que tenemos de las funciones reales y sus integrales para poder aplicarlas y llevarlas de manera coherente al plano complejo. La clase que viene ya vamos a arrancar con las integrales de funciones complejas de variable compleja. Allí nos estamos viendo. Hasta luego.